inscribible, se ingresa al registro, se le asigna un número que forma el número el número lo forma la finca, folio y libro y departamento. Con esto de los departamentos, no, mejor no. Bueno, posteriormente, el mismo bien deberá ser identificado plenamente con dicho número asignado. Se podría decir que es como bueno, no se podría decir, es el número único de cada bien inmueble. Por consiguiente, cuando se fracciona un contrato que pueda crear, modificar o extinguir al inscrito, puede hacerse mención de la finca, folio y el libro. Y el fundamento de este principio lo encontramos en el artículo 1131 del Código Civil. Estas establecen los requisitos de una primera inscripción. El primer asiento registral o primera inscripción, primer asiento, primera matriculación, se puede, que es el primer asiento registral, perdón, es la primera inscripción, primer asiento, parte de la matriculación. Ya puede dar posteriores asientos un derecho real. Solo quiero mencionar algo de acá. Por ejemplo, en el Registro Nacional de las Personas, el primer hecho jurídico que se inscribe respecto a la persona natural es su nacimiento y posteriormente se puede ir inscribiendo una identificación de personas, su matrimonio, si tienen hijos, su defunción, ¿verdad? En el registro, como ejemplo, podemos encontrar en el registro mercantil, con relación a una sociedad mercantil, con relación a una sociedad mercantil, ¿cuál sería su primera inscripción? Su escritura de constitución. Exacto, la escritura de constitución. Y ya luego puede inscribirse un cambio de denominación social, un aumento de sociedad o una fusión. En el registro electrónico de poderes, recordémonos que ahí se inscriben los mandatos, que posteriormente se puede inscribir su modificación o su cancelación. No es cancelación. Una sustitución o una renuncia o revocación del mismo. En cada una de estas inscripciones posteriores a la primera se va a hacer mención del objeto del primer asiento, su inscripción o su partida, como su número único, ¿verdad? Con el principio de seguridad, que es la garantía, como lo mencionábamos como lo mencionaban ustedes anteriormente, es la garantía o resguardo efectivo de las inscripciones registrales. Una vez asentada la inscripción en los libros, se conservan y permanecen inalterables en tanto no ocurra un acto o un contrato jurídico debidamente formalizado que afecte la situación del bien inscrito y sea presentado para su inscripción. Como decíamos, es una efectiva custodia y resguardo de los libros a cargo de cada registro. Anteriormente, en nuestro país, hasta antes del año 1999, la falta de custodia y resguardo fue uno de los principales problemas que derivaron en violaciones al derecho a la propiedad privada, en virtud que con relativa facilidad podían sustraer los folios de los libros operados en forma manuscrita, y esto en detrimento de los derechos legítimos de los propietarios. Es algo que actualmente no sucede porque en el registro de la propiedad el almacenamiento ahora es por medios electrónicos y esto ha permitido restringir el acceso a medios materiales de inscripción, sin restringir la publicidad de los actos inscritos a los cuales tienen acceso por imágenes. Ya como vamos viendo, el de seguridad, ¿qué es lo que le da la seguridad? Le da la seguridad a algo que esté inscrito. Entonces ya van dos principios que se van relacionando. Y luego acá ya vamos mencionando la publicidad, que también es un principio. Esta la había dejado en blanco porque les iba a preguntar, pero ya lo hicimos al inicio.
Como mencionaban también, el principio de rogación consiste en que el procedimiento registral solo puede ser iniciado a instancia de parte, mediante la solicitud o petición dirigida al registrador general, salvo cuando pueda actuar de oficio. Esto se los voy a dejar de tarea, de en qué momentos o en qué actos puede actuar el registrador de oficio. La actividad de registro debe ser rogada, para ello no es necesario un memorial o un escrito, basta con la presentación del título y su duplicado para que se tenga por solicitada una inscripción y el principio de rogación. Y una vez iniciado, ya se impulsa y se termina de oficio. Si el principio de rogación significa que debe de ser a solicitud de parte, ¿a qué se refiere de oficio? ¿Sí? Me ha levantado la mente porque no me Por parte de alguna entidad, ministerio público, juez. Bueno. Ajá, ¿alguien más? Fátima había levantado la mano, pero... Disculpe, Lick, lo que había preguntado era de que si podía repetir cuál era la tarea. Ok. De investigar cuáles son los casos en que procede de oficio el registrador para la inscripción. En este caso, en específico, nos referimos al registrador del registro de la propiedad. De oficio es de que en donde se inicien, si estamos hablando del registro de la propiedad, es que lo impulsa el órgano o la entidad ante la cual se solicitó. Ya si hablamos de juzgados, como para ponerles un ejemplo más claro, voy a cambiar totalmente el derecho, pero la rama del derecho, pero en un proceso ordinario se lleva todo el proceso, debe de irse pidiendo por la parte, ¿va? Hasta la sentencia. Ya luego de la sentencia, ya para dictar la liquidación, para hacer el requerimiento, nada más pasen los plazos establecidos. Bueno, no miento, desde el inicio. Nada más pasen los plazos establecidos en la ley, el juez tiene que hacerlo de oficio. O sea que no tiene que solicitarlo una de las partes, sino que ya se hace de oficio. Eso es de oficio, que los funcionarios o empleados públicos tienen que seguir actuando sin necesidad de que se lo requieran. No sé si me expliqué, me perdí, los perdí a ustedes. Sí, licenciada, está claro. Gracias. Sí, Telma. Sí, como en los procesos laborales, Valigda, que el juez tiene la obligación de él darle movimiento, aunque las dos partes no estén ahí presentando escritos. Exacto. Se materializa ante la presentación de los documentos para su inscripción. Y para ustedes, ¿cuál sería la diferencia entre un solicitante y el presentado? Presentado. Bueno, el solicitante es el que tiene o representa el interés legítimo. Y el presentado puede ser cualquier persona como regla general, salvo una excepción. Solo me voy a ubicar y se las digo porque... podemos encontrar una excepción en los registros de garantías mobiliarias. Cuando
el cual para registrar una garantía mobiliaria sin posesión, su modificación o cancelación debe solicitarse únicamente, acá no puede ser por cualquier persona, sino que únicamente lo solicita el acreedor garantizado, el deudor garante o cualquier otra persona, pero que esté legalmente autorizada por ellos, presentando el formulario respectivo. Bueno, en el fundamento legal lo encontramos en el artículo 1127 del Código Civil y el artículo 340 del Código Mercantil. Principio de prioridad. Y esto se refiere a la preferencia entre los derechos inscritos en el registro, lo cual no depende de la antigüedad fuera del registro, sino de la fecha de ingreso del título en el mismo. De tal suerte que el primero en el orden registral no es quien adquiera antes el derecho, sino quien lo haya inscrito antes. Las reglas las podemos encontrar en el artículo 1141 y 1142 del Código Civil y el artículo 6 del Reglamento de los Registros de la Propiedad. ¿Qué pasa cuando hay dos o más inscripciones de la misma fecha en la misma finca? Se va a atender a la hora de la presentación y esto se determina por el libro de entrega de documentos que lleva un orden cronológico. Con esto... ¿Sí? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. O sea que aquí aplica el primero en registro, primero en derecho. Sí y no. Sí, pero si no cumple con los requisitos o es... ¿cuál es la palabra? Porque no, la palabra no sería rechazado, sino cuando... Lo tengo aquí más adelante. ¿Subsanar? No, ponete que cuando el registrador lo rechaza, es que la palabra lo suspende. Suspensión. Ajá, lo suspende justificadamente, este pierde la prioridad y entonces si hay otro documento presentado, se llama ese otro documento, ese otro título y ya procede, y si este sí cumple, procede a inscribirse como tal. Aunque esté en suspensión el otro, el primero. Ajá, Eso, te me adelantaste, pero porque está la suspensión justificada, entonces acá pierde la prioridad y puede registrarse otro que haya sido ingresado con posterioridad. Una suspensión injustificada, si así lo declara un juez, entonces se reivindica la prioridad y ya pasa el otro. Entonces todo como... El primero en tiempo es primero en derecho, ajá, siempre y cuando se cumpla. Al final es como un juego demostrando quién tiene realmente el derecho, pero cuando hay una suspensión injustificada debe ser declarada únicamente por un juez, que sería un juez de la rama civil. Gracias. Ok. Regresamos acá. Pero antes de esto quería leerles algo que estaba en el libro. Solo denme un minuto. Como lo hablábamos, establece que entre dos o más inscripciones de una misma fecha y relativas a la misma finca o derecho, se determinará la preferencia, la anterioridad en la hora de la entrega del título al registro. Que si se presentara el mismo día el registrador al registro, el despacho que contenga orden o mandamiento judicial de anotación de demanda o embargo y testimonio de escritura pública de actos o contratos que afecten a los mismos bienes o derechos, se atenderá a la hora de entrega de los documentos. Inclusive puede que exista pueden tener ustedes un documento de 1990
y luego alguien más tiene un documento del año 2000, pero si esta segunda persona lo presenta antes en el registro, él va a ser el primero en inscribirlo, él va a ser el primero que tenga el derecho. Y ya esto, entonces, como todo esto se debe de hacer público, ya en 1990 puede solicitarlo ante juez y ya es todo esto que estábamos viendo, ¿verdad? Entonces, ya la anterior se suspende justificadamente, pero todo lleva un proceso y debe de ser debidamente demostrado. ¿Claros hasta ahí? Bueno, si la parte interesada no estuviere conforme con lo actuado, se puede proceder con lo establecido en el artículo 1164, que es presentando un recurso ante un juez de primera instancia por la vía incidental. Y en el artículo 1142 del Código Civil nos señala cuál es el procedimiento procesal específico a seguir en caso de una violación del derecho de prioridad, y nos explica por qué cuando se solicita directamente al registrador general de la propiedad. Y acá se pide la reivindicación de la propiedad, de la prioridad, perdón. Lo que estábamos hablando por la pregunta del compañerito, si un documento se suspende justificadamente, pierde la prioridad y podrá registrarse otro que haya ingresado con posterioridad. Ya luego, la suspensión injustificada, si lo declara un juez, se reivindica la prioridad. En el artículo 1149 del Código Civil, que el notario que pida la inscripción provisional tiene una vigencia de 30 días prorrogables por única vez, con efectos a la fecha original de la anotación provisional. Y este principio lo encontramos también en el artículo 339 y 360 del Código de Comercio. Con relación a la propiedad intelectual, está el principio de prioridad y de prelación. Eso está en el artículo 17. El de prelación, que es el derecho de obtener una marca, se rigen por la fecha y la hora de presentación. Y de prioridad es la preferencia que tiene un título inscrito, la oponibilidad de los inscritos frente a lo inscrito y la no oponibilidad a lo no inscrito frente a lo inscrito. Disculpe, artículo 17 ¿de qué ley? De la Ley de Propiedad Intelectual. Ok, gracias. Vamos a poner. Solo denme. Ya, perdón. Con los principios de prelación y de prioridad, era lo que mencionábamos anteriormente, de que pueden tener un documento posterior y no está inscrito, va a tener validez el que se inscriba primero. Principio de tracto sucesivo. En el historial jurídico de cada finca, los titulares suceden en relación al causante o causavientes, formando una cadena sin solución de continuidad desde el inmatriculante hasta el último titular. Los libros deben mostrar encadenamiento del causante o sucesor mediante eslabones formales que registren los actos o transferencias, cada uno de los asientos que reflejen la realidad del historial de la finca. Es una conexión
de un acto ya inscrito con otro. Para que se pueda modificar un acto, primero debe de estar debidamente inscrito. Sí. La aplicación de este principio tiene una consecuencia positiva, que yo creo que está en la siguiente diapositiva. Sí, una consecuencia positiva, que es permitir al titular registral disponer del derecho registrado. Y la consecuencia negativa es impedir la inscripción registral de los actos que no emanen del titular inscrito. Y este principio obliga al registrador a comprobar la previa inscripción del derecho disponente o perjudicado, y si es otra persona a la que otorgue la transmisión o gravamen, deberá denegar la inscripción. Si es alguien ajeno, alguien que no tiene legitimación para solicitarlo, no se puede proceder con la modificación, enajenación o gravamen para ese bien. Con relación a otros registros públicos, podemos concebir este principio como el encadenamiento lógico de los asientos registrales practicados, en el sentido que para la inscripción de un acto o contrato se requiere la existencia de una primera inscripción, la existencia de una conexión entre un acto con otro anterior que ya está debidamente inscrito. La única excepción sería para realizar la primera inscripción o la inmatriculación de un bien, una persona o un acto jurídico que tiene acceso por primera vez al registro. Principio de autenticidad legítima de los documentos presentados para registros. Los documentos son calificados por el registro y una vez que llenen los requisitos de forma y fondo exigidos para su inscripción, procede a efectuar los asientos respectivos, presumiendo que su autenticidad es legítima y no aparente, de tal manera que el registro no puede prejuzgar acerca de la veracidad y la autenticidad o de la falsedad del contenido y de las firmas. Es una presunción ius tantum, quiere decir que se puede admitir prueba de lo contrario al declararse la nulidad, que era cabal lo que nos decía Belia al principio. Dame un minuto. También es importante que debemos recordar que de conformidad con el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, los documentos autorizados por notario, funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes o a los terceros interesados, en todo caso, a quienes corresponde por la vía procesal correspondiente, demostrar de un documento presentado el registro que adolece de nulidad o falsedad. Si en caso el tribunal llega a declarar que el documento presentado al registro es nulo, deviene también nula su inscripción y así debe de declararse. Principio de publicidad, que ya es lo que es como el principio que más se ha venido mencionando desde que iniciamos el curso. Toda persona tiene acceso a los documentos, libros y actuaciones del registro, de tal manera que ninguna persona puede negársele u ocultársele la información que él mismo existe con base a dicha publicidad. Y es que una persona, al adquirir un bien inscrito al registro, puede constatar si no está sujeto de gravamen. Su fundamento está en el artículo 30 de la Constitución y en el artículo 1124 del Código Civil.
Solo quiero ver algo, perdón. Solo acá en la diapositiva me faltó el fundamento legal del principio de legalidad. Dime un minuto que me desubiqué. Que se encuentra en el artículo 346 del Código de Comercio. ¿Alguien levantó la mano? ¿Alejandro? Perdón, Linda, se marcó. Disculpe. Ah, ok. Carlos. Hola, Ligda. Una pregunta. Una vez escuché los famosos asientos extemporáneos. ¿Son parte de estos asientos respectivos? ¿Cómo reafirmar la inscripción? ¿O cuando se...? Me agarraste en curva. Me va a quedar de tarea. No, hombre, solo era para preguntarle. No, pero es que sí es una Sí, buena ¿verdad? pregunta. Solo hoy ando algo, andaba corriendo, por eso me conecté tarde, pero te lo aclaro en la siguiente clase. Vaya, Ligda. Gracias. Estaban escribiendo mensajes. Ya me perdí. Me voy a ubicar. Solo si me pueden leer los mensajes que estaban. Licenciada, solo preguntan el tema para la asistencia. Ah, es que no encontraba la ventana, perdón. Es de principios. Registrales. Sí, principios registrales. Gracias. Solo estoy leyendo los mensajes. ¿Cuál sería el tema? La tarea es investigar. Si quieren, se las voy a poner en el Classroom más tarde. La de investigar cuáles son, en qué casos el registrador actúa de oficio al momento de inscripción en el registro. Kevin. Muy buenas noches, licenciada, compañeros. La asistencia ya está en la bandeja de mensajes. Gracias, Kevin. Gracias, compañero. Bueno. Linda, disculpe, pregunto, ¿no hay problema que haya asistencia con fecha de ayer? No, porque eso fue un teclazo que se nos pasó. Y ya cuando Kevin me pase el documento, yo ya sé que es de fecha de hoy. Inclusive ahí llega con la hora y el día en que se van registrando. Ah, okay. Así que no hay ningún inconveniente. Gracias. Principio de publicidad. Este va unido con el principio de seguridad registral, porque como sabemos, se tienen para que algunas inscripciones sean válidas, deben de hacerse publicaciones en el diario oficial. Y esto es lo que brinda la seguridad, que va de la mano con la seguridad registral, porque así se aseguran de que no se haga anotación, gravamen o se venda algún bien ya debidamente inscrito y que no sea el propietario quien lo haga. La publicidad registral puede ser material o formal y es la que se establece que el registro es, la material es la que establece que el registro es público y se presume conocida por todos. Es decir, que aunque no sea parte, afecta a tercero lo que está inscrito.
Y la formal son los medios o las formas a las cuales se puede acceder a la información pública. La publicidad, no, perdón. Cada día se utilizan más los medios electrónicos a distancia para que se pueda accesar a la información registral, y ello depende del caso del grado de avance que esa materia tenga en cada registro público. 100%. Y el principio de legitimación, cuando se está inscrito como titular de un derecho real sobre un bien inmueble o de un bien mueble plenamente identificable. Legitima a la persona para ejercer el derecho inscrito y oponerlo o defenderlo erga omnes, que es contra todos. Acá teníamos la confusión del principio de legalidad y el principio de legitimación. El principio de legalidad, como ya vimos, es el que le otorga un funcionario, un notario o empleado público a los documentos que tienen la legalidad para que se puedan inscribir. Y el de legitimación es el derecho, por decirlo de una forma, que tiene la persona titular para poder ejercer el derecho de inscribirlo y oponerlo o defenderlo. El fundamento está en el artículo 1146 del Código Civil. Otra definición es el equivalente a la presunción del ius tantum de que quien aparece en el registro como titular de un derecho real sobre un bien inmueble es el verdadero titular y en consecuencia es el único que puede disponer de ese derecho. Presunción que puede destituirse mediante prueba en contrario. ¿Alguna duda hasta ahí? No, licenciada, de mi parte no. Gracias. Uno de los ejemplos podría ser de que la inscripción del representante legal de una sociedad mercantil en el registro mercantil, en el libro de auxiliares de comercio, presume que dicho representante está legitimado para realizar los actos que están dentro de los límites de su administración y está legitimado también para oponerse a quien, sin tener registrado un nombramiento como tal, pretenda ostentar dicha representación. Una certificación extendida por el registro mercantil sería un medio de prueba para acreditar la calidad que ejercita, pero como se ha dicho, como medio de prueba que también admite prueba en contrario. ¿No hay ninguna duda hasta ahí? No. Bueno, tenemos todavía unos minutos. Sobre el tema de ayer, vamos a hacer preguntas. ¿Cuál era la subclasificación de la clasificación de los sistemas registrales, atendiendo a la forma en que se conciban los registros públicos? Recordémonos que eran 4 y que teníamos un cuadrito comparativo. Era el sistema francés, sistema alemán, sistema español y sistema australiano. Exacto, gracias. Dos elementos
de un sistema sin registros públicos. O hicimos la mención de dos elementos de cuando es un sistema sin registro público. María Eugenia Gómez. Se mencionó de que en el Reino Unido no se utilizaba este método hasta cierto año. No, recordémonos que cuando es un sistema sin registros públicos, si no hay identidad, en el 2008, hasta el 2008 fue que en el Reino Unido se comenzó a utilizar un documento o carnet de identidad y también el seguro de títulos. ¿Sí, César? De identificación de personas se da uno. Y el otro lo dijo usted, cabal, seguro de títulos, que fue en Inglaterra precisamente. ¿Eh? Sí. Que el cual también, por ejemplo, nosotros para poder viajar a un país necesitamos pasaporte para podernos identificar en otro país, mientras que los ingleses directamente no, porque estaban unificados en lo que es la Unión Europea, entonces no utilizaban un documento de identificación como el pasaporte, por ejemplo. Cabal. Bueno, recuérdense que el viernes tenemos examen parcial, va a ser en el S2 a la misma hora de la clase, de 7 a 8. ¿Y en qué salón? Disculpe. No me han indicado en qué salón va a ser. Gracias. Nada más me indica el licenciado Dick, yo les comento a ustedes. ¿Alguien levantó la mano? No. Buenas noches, licenciada, fui yo. Solo con una consulta. Todas las diapositivas entran en el examen de pasado mañana, ¿verdad? Qué belleza, muchas gracias. Hermosura. Pero les estoy compartiendo diapositivas que se les está simplificando un poquito a todo el contenido que está en el libro. Muchas gracias, licenciada. Hago este tipo de preguntas para que pongan atención. Igual también van a venir a desarrollar temas. ¿Sí, Kevin? Licenciada, muy buenas noches. Disculpe la interrupción. A todos los compañeros le mandé el link de asistencia ya corregido, pero solo 24 personas se han registrado. Así que se los volví a mandar ahorita otra vez para que se los puedan. Para que no se estuvieran quejando de la fecha. Exactamente. Me manda los dos archivos, igual voy a verificar. Perdón. Por si en caso otra vez alguno ya salió. ¿Cómo? Hay que volverlo a llenar. La asistencia hay que volverla a llenar. Sí lo desean. Igual yo voy a tener los dos archivos y voy a tomar en cuenta lo de los dos. Solo era para corregir la fecha. Alejandro Paloma. Ligda, esta diapositiva también la sube, disculpe. Sí, se las comparto. Ah, ok, gracias, muy amable, porque hoy sí no tomé screenshot. No. En el grupo se han estado compartiendo las diapositivas desde el día viernes. Ok, muchas gracias. Sí, Luis, como ya sé que se salieron varios y algunos ya la llenaron, por eso voy a tomar en cuenta las dos. No se preocupen a los que ya la llenaron. Dominga. ¿Sí, Dominga? No se te escucha. Bueno. Si no hay